Y aprovecho para darle las gracias como pastor de esta congregación donde Dios me ha puesto. Y junto con mi esposa y mi familia darle las gracias por su amor manifestado en sus regalitos y sus abrazos y sus palabras de ánimo. De verdad que animan y bendicen. Y yo estoy muy agradecido del Señor que me ha dado este privilegio de ser pastor aquí. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que gracias. Gracias por amarnos, cuidarnos. Y el amor se le siente a ustedes también. Yo los amo mucho también. Miren, imagínense una escena conmigo, ¿verdad? Una escena en una casa grande. En una ciudad que se llama Antioquía, que está en Siria hoy día. Allí hay un grupo de creyentes reunidos. Ellos están reuniéndose ahí ya hace un tiempo. Ellos han estado ayunando y han estado orando en esa casa por unos días. Y ya la reunión está por terminar. Ellos invitan a dos hombres a que pasen a un círculo, los ponen en el medio, ponen sus manos sobre ellos y los encomiendan a una misión que el Espíritu Santo ya ha designado para ellos. Y yo me imagino que uno de ellos oró, y quizás oró así: Padre nuestro que estás en los cielos, hoy santificamos tu nombre. Bendice a Bernabé y a Saulo y a Juan Marcos que estamos enviando en el día de hoy para cumplir su misión. Cuídalos, protégelos, dales éxito, pon tu gracia sobre ellos, para que donde quiera que estén, tu palabra sea predicada con poder. Y cuando terminó de orar, todos los que estaban reunidos dijeron, amén. Y entonces uno de ellos dijo, tenemos que irnos ya, el hermano que tiene la carreta ya llegó. Y Saulo y Bernabé y este jovencito Juan Marcos se montan quizás en una carreta. Eso me lo inventé yo, eso no está en la Biblia, pero ustedes se pueden imaginar. Y juntos van como 11 kilómetros más o menos desde Antioquía, que está en un río, hasta la boca de ese río que da al mar, y allí toman un barco. ¿Ustedes creen que ellos sabían lo que les esperaba? ¿Ustedes piensan que ellos entendían la magnitud de la misión que Dios les había dado? Yo quiero leer en el libro de los Hechos, donde estamos predicando, en el capítulo 13. Y allí nosotros vamos a encontrar unas características, unos detalles de estos viajes misioneros, como les llamamos en la Biblia. Y aunque estamos hablando de algo que ocurrió hace quizás casi 2000 años atrás, yo quiero que usted vea que en estos detalles que vamos a ver aquí, lo que vamos a ver en estos versos, lo que vamos a hablar hoy, es algo que la iglesia del día de hoy sigue viviendo. Así que pudiéramos hacer esta historia acerca de los 12 misioneros, esas familias por las cuales oramos que en los próximos meses van a estar saliendo de sus casas, saliendo de sus hogares, encomendados por nuestra denominación. Personas oraron sobre ellos y ellos van a salir. Y lo que ellos van a enfrentar es lo mismo que estos dos hombres, más Juan Marcos, enfrentaron. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia que tiene, ¿cuántas misiones? Una misión. La iglesia en una misión, y hoy vamos a ver que es una iglesia que está en avance y que enfrenta ¿qué? Oposición. La iglesia en una misión. Una iglesia que avanza y una iglesia que enfrenta oposición. Vayan conmigo al capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante.
Yo lo voy a poner en su pantalla para que ustedes los vayan leyendo. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Esta es, recuerden, la palabra de Dios. ¿Usted da gracias a Dios por ella? ¿Sabían ustedes que la semana pasada celebramos el aniversario de la muerte de William Tyndale? ¿Ustedes saben quién es William Tyndale? Google it. William Tyndale, ahorcado y quemado en una hoguera por traducir la Biblia al inglés. Así que cuando yo digo, esta es la palabra de Dios, usted debería. Sabe que en una tradición se dice, gracias damos a Dios cuando la persona que está al frente dice eso. Cuando yo diga, esta es la palabra de Dios, a usted debe ponerse de la piel como gallina. Porque hubieron hombres y mujeres que dieron su vida para que yo hoy pudiera leer en la Nueva Traducción Viviente o en la que yo quiera. Para nosotros tan fácil, pero para algunos le costó todo. Así que esta es la palabra de Dios. Y ella dice así: entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Y Juan Marcos fue con ellos como su ayudante. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, y eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos y luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Esta es la palabra de Dios. Yo mencioné la vez pasada que hablamos hace 2 semanas que en el capítulo 13 en adelante, este libro va a cambiar. Este libro se va a enfocar en una sola cosa. Nosotros le llamamos comúnmente los viajes de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, todo lo que tiene que ver con esos viajes donde la iglesia cambia su enfoque de uno interno a uno de salir para afuera, de uno de recibir a uno de dar. Y nosotros vamos a encontrar muchos detalles en estos pasajes que vamos a compartir en las semanas que vienen y hoy, pero la iglesia siempre va a ver, o vamos a ver que la iglesia tiene ¿cuántas misiones, hermanos? Tiene una sola misión. Y la vez pasada vimos que para esa misión la iglesia está capacitada para hacerlo. Que esa iglesia debe estar anticipando lo que el Espíritu Santo va a hacer. ¿Tú estás anticipando lo que el Espíritu Santo va a hacer?
o te toma de sorpresa Dios a cada rato? ¿Y cómo es que anticipamos lo que Dios va a hacer? ¿Es que adivinamos? ¿Es que le preguntamos al pastor porque él sabe mejor que yo? No. El pasaje nos dice que ellos estaban esperando porque estaban orando y ayunando. ¿Tú quieres saber lo que el Espíritu Santo quiere de ti? ¿Tú quieres saber lo que Dios quiere hacer con tu vida? Arrodíllate, búscalo en oración, ayuna si tienes que ayunar, porque así tú le estás diciendo a Dios, no hay nada, ni siquiera la comida, tan importante como yo escuchar lo que tú me tienes que decir. Ahí vimos también que la iglesia estaba sujeta a lo que el Espíritu Santo decía. El Espíritu Santo dijo, apártenme a estos dos hombres, y ellos hicieron exactamente eso. Y dijimos también que la iglesia tiene que estar dispuesta a dar lo mejor. A dar lo mejor que tiene. Esta iglesia mandó a Saulo y a Bernabé. Pero miren, tenemos que entender algo bien claro. Y sin ninguna duda, yo quiero que ustedes me entiendan en el día de hoy. La iglesia somos tú y yo. La iglesia no es este edificio. La iglesia no es esta denominación. La iglesia no es la corporación que tenemos aquí en el estado de Rhode Island. Nosotros somos la iglesia. Así que cuando yo hable en las próximas semanas acerca de la iglesia y que la iglesia tiene una sola misión, yo estoy diciendo tú y yo, que componemos la iglesia hoy día reunida aquí, nosotros tenemos una sola misión. Y las palabras de Jesús a la iglesia fueron precisamente esas. Id por todo el mundo, dice en el libro de Marcos, y predicad el evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos cuando ascendió, recibirán poder y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin del todo el mundo. Tú y yo somos la iglesia y tú y yo estamos en una sola misión. Ahora, volviendo a nuestro texto, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo decidieron ellos salir y a dónde ir? No sé si ustedes pueden ver ese mapa ahí. ¿Lo pueden ver? A Antioquía, ahí donde ustedes lo tienen a mano derecha de ese mapa. Para que tengan una idea, si usted traza una línea hacia el sur y va hacia el lago más grande azul que viene justo al final del mapa, ¿lo ven al fondo? Al lado de eso está Jerusalén. Para que tengan una idea, para que se ubiquen. Así que Antioquía está como 400 millas al norte de Jerusalén. Y yo me he preguntado, pero ¿cómo decidieron a dónde iban a ir? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted se ha hecho la pregunta, qué preparativos hicieron? Cuando usted sale de viaje, ¿qué usted prepara? Usted hace una maleta, ¿verdad? ¿Usted se prepara? Todo el mundo tiene su manera de hacer su viaje. Yo tengo la mía. Cuando yo voy a salir, yo busco una maleta y la pongo encima de una cama y la dejo ahí. Y empiezo a caminar por la casa hablando como hacemos los dominicanos, solos para que nos escuchen, diciendo, bueno, yo espero que alguien se anime y me ayude. A veces ella se anima y me ayuda, a veces lo que me dice, tú no has hecho tu maleta, y yo lo dejo para la última hora. Antes salíamos al banco a buscar dinero en cash, ¿verdad? Pero eso ya no se hace. Todo el mundo anda con su teléfono, nadie usa dinero suelto ya, ¿verdad que no? Vivimos en otro mundo. Nos preparamos, hacemos las cosas que necesitamos hacer para prepararnos para un viaje. Y yo me pregunto, ¿y Saulo y Bernabé, y este joven Juan Marcos, qué preparativos hicieron? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Imagínese un poquito con la Biblia, no tenga miedo. Llene los detalles sin añadirle nada. Imagínese cómo pudo haber sido. ¿Buscaron ellos dinero en efectivo? ¿Tenían dinero? ¿Quién fue con ellos hasta el puerto para despedirlos? Yo creo que esto es importante, aunque Lucas no nos da ningún detalle. Y yo quiero que ustedes entiendan que es importante por la siguiente razón. Nada, escúchame, nada de lo que tú encuentras en la Biblia sucede en un vacío. Todo esto se trata de seres humanos como tú y como yo.
Bernabé y Saulo y Juan Marcos que lo acompaña son hombres iguales a mí. Son seres humanos iguales a ti. Ellos piensan, calculan, planifican, sufren, se cansan, igual que tú y yo. Y mi punto es que no debemos leer estos detalles en la Biblia y pasar por alto que son personas humanas como tú y yo. A veces leemos esto y pensamos que esto es una película, que lo que está pasando aquí son actores ficticios que hicieron esto y después nadie tuvo que preocuparse por la realidad de la historia. Esta gente son humanos como tú y como yo. Y aquí en eso encuentro yo la primera característica que yo quiero compartir con ustedes. Si usted va al verso 3 de este capítulo, si tiene su Biblia, búsquelo. El versículo 3, que es uno antes de lo que leímos hoy, dice que después que ellos pasaron tiempo en ayuno y oración en esa iglesia, en esa ciudad, les impusieron las manos y los enviaron. Y el versículo 4, lo voy a leer otra vez. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. La gente que critica la Biblia dice, ¿ves? La Biblia se contradice. ¿Quién fue que los envió? ¿La gente de Antioquía o el Espíritu Santo? Y yo digo, sí. La primera característica que yo quiero compartir con ustedes es que nosotros somos los que vamos. Pero es el Espíritu Santo quien dirige. Así que sí, la iglesia los encomendó. La iglesia oró por ellos. Pero el Espíritu Santo fue quien los envió también. ¿Y a quiénes fue que envió? A seres humanos como tú y como yo. Esta combinación de la voluntad de Dios y la voluntad humana es la manera en que Dios obra. Dígame conmigo. ¿Sabe por qué eso es importante? Porque Dios pudiera usar ángeles para hacer todo esto. Y nosotros no gozaríamos de nada de esta bendición, de participar en la obra de Dios. Así que cuando yo veo la ruta que ellos se trazaron, cuando yo veo que una iglesia les puso las manos, cuando yo veo que decidieron llevarse a Juan Marcos, esos planes, esos detalles son importantes para mí. Los arreglos que hicieron con lo que dejaron atrás es importante. ¿Ustedes creen que Bernabé quizás dejó su empleo? ¿Ustedes se imaginan que Bernabé tenía una casa? Si no se lo han imaginado hasta ahora, empiecen a imaginárselo. Empiecen a pensar que estos eran seres humanos con problemas, con familia, con trabajo, con casas, con posesiones, igual que tú y yo. Porque somos nosotros a los que Dios escoge. A seres humanos somos los que Dios escoge para cumplir su misión. Los ángeles participan, el Espíritu Santo dirige, Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo para llevar a cabo su obra. Pero el trabajo de modelar y de proclamar a Jesucristo nos toca a nosotros. Diga amén. ¿Saben por qué tú tienes que decir amén? No porque yo te lo pedí. Gracias. Sino porque eso te es un privilegio que Dios te diga a ti: yo quiero que tú trabajes conmigo en la salvación de un alma. ¡Qué privilegio que tú tengas el mensaje de esperanza para alguien que no puede decir mi socorro viene de Jehová hasta que tú se lo digas y Dios obra en el corazón de esa persona? ¿Me estás entendiendo? Porque es importante que Saulo y Bernabé y Juan Marcos sean personas como tú y yo, y no superhéroes, no personas de un juego de video, porque Dios usa personas como tú y yo para hacer su obra. Y nosotros a veces leemos página tras página, ciudad tras ciudad. Yo tengo marcado en mi Biblia todas las ciudades donde esta gente fueron, todas. Como a mí me encanta la geografía, pues yo voy trazando en un mapa. ¿Dónde es que están esta gente hoy? Y nos olvidamos que se cansaban, se enojaban. Vamos a ver a Pablo enojado en 2 o 3 capítulos. Se reían, yo estoy seguro que se reían.
Nos olvidamos que le daba nostalgia por sus casas, quizás sus familiares que habían dejado atrás. Miren, la Biblia no dice nada de eso. Y tenemos que tener cuidado de no hablar cuando la Biblia calla. Pero estos detalles no están aquí porque no caben. No porque no son importantes. Porque Saulo y Bernabé y Juan Marcos eran seres humanos, igual que tú, igual que yo. Nosotros somos los que vamos. Díselo a alguien que está a tu lado ahí, dile, nosotros somos. Díselo. Atrévete. Y es el Espíritu Santo quien dirige. Miren, nos preguntamos hace unos momentos atrás, ¿cómo decidieron la ruta? Quizás empezaron por Chipre porque Bernabé era de ahí. Quizás fue porque querían visitar los creyentes que ya habían ahí. Recuerden que los que evangelizaron a las personas de Antioquía fueron personas que vinieron de Chipre y de ese pueblo que les mencionamos que está al norte de África, Cirene. Así que quizás ellos dijeron, vamos a visitar esos creyentes. Y por cierto, ese va a ser uno de los patrones que vamos a ver en estos viajes. Pero yo no sé en sí por qué decidieron salir por ahí. Pero yo sí sé que alguien compró un pasaje, ¿verdad que sí? Compraron 3. Yo sí sé que buscaron el horario de ese barco para salir, ¿verdad que sí? Y fueron seres humanos como tú y como yo. Miren, yo me imagino a Bernabé, Saulo y Juan Marcos de pie en la barandilla del barco. ¿Usted puede imaginárselo conmigo? Mirando hacia el horizonte hasta que ven la isla de Chipre. Quizás se preguntan, ¿cómo será esto? ¿Tendremos éxito? ¿Estará la mano de Dios con nosotros? ¿Ustedes no creen que ellos se preguntaron eso? ¿Ustedes no creen que ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a decidir? ¿Y en casa de quién vamos a dormir? El versículo 5 nos da un detalle que yo quiero compartir con ustedes. Llegaron a la ciudad de Salamina, dice ahí, y fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Así que ya vemos que en este viaje ellos salen y lo primero que hacen es que van de ciudad en ciudad y van a la sinagoga a predicarle a los judíos. Ese patrón lo vamos a ver también en cada uno de estos viajes de Pablo, porque Pablo amaba a su gente. ¿Tú amas tus compatriotas? ¿Saben qué? Pablo se va a dar cuenta que los judíos lo van a rechazar una y otra vez, lo vamos a ver. Y Pablo decide ir a aquellos que no son como él. ¿Tú amas a los que no son como tú lo suficiente para compartir la buena noticia con ellos? Si yo me encuentro con un dominicano donde quiera que sea, en el mundo entero, a los 35 segundos somos mejores amigos. Hablamos igual, nos reímos de los mismos chistes, hablamos de la misma manera, nos comemos las mismas heces en nuestras conversaciones, ¿verdad? Si yo encuentro un dominicano, donde quiera que lo encuentre, es fácil compartir el evangelio con él. Yo estuve aquí el lunes pasado en una reunión de la comunidad y entró un señor por la puerta y yo lo miré porque es una reunión para la comunidad, pero yo sé que es una oportunidad también, ¿verdad? Y cuando le pregunté cómo se llamaba y me dijo Ramón, en el acento de solamente responder a su nombre, yo sabía que era dominicano. Y a los 35 segundos estábamos hablando de Moca, porque es de Moca. ¿Dónde están los mocanos aquí? Me contó toda su vida, cuántos nietos tiene, dónde vive, allí al frente de la roca. Lo invité a la iglesia, le hablé que hay una sola decisión en su vida que es importante. Él me dijo que él no le gustan las iglesias porque ha tenido alguna u otra decepción. Y yo le dije, no importa, ven a esta, que no te vamos a decepcionar, te vamos a compartir el mensaje del evangelio. En un minuto ya yo estaba compartiendo con él.
Pero habían otros viejitos ahí que no son dominicanos, que a mí me caen, porque lo único que hacen es quejarse. Y la reunión se convierte, bueno, venga un lunes de eso para que usted vea. Y yo me pregunté después, qué fácil yo hablar con Ramón e invitarlo a la iglesia, pero no me atrevo a invitar a ninguno de los otros. Y obviamente lo que viene a mi mente es, es que no hablan español. Pero allí hay alguien traduciendo todo lo que yo estoy diciendo mucho mejor al inglés. El punto es que Pablo decide ir a cada sinagoga a predicar el evangelio porque él ama a su pueblo. Él quiere que ellos entiendan este mensaje de salvación. Así que eso lo vemos, él va de ciudad en ciudad. Esa expresión implica que a propósito iban marchando y cada vez que llegaban a una ciudad iban a una sinagoga. Entonces el versículo 6 tiene otro detalle que es importante para nosotros. El versículo 6 dice, después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, que es al otro extremo. Miren lo que dice Lucas, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar-Jesús. Encontraron a un hechicero judío, mago, dice la Reina Valera, un falso profeta. Y este hombre lo vamos a ver que se va a oponer a lo que Pablo está haciendo con Bernabé. Nosotros hemos visto oposición en la iglesia ya, ¿verdad que sí? Juan y Pedro fueron encarcelados por predicar en el templo. A Santiago le cortaron la cabeza. Esteban lo apedrearon y murió. Saulo desató, este mismo Saulo, antes de que Dios agarrara su vida, desató una horrible persecución en contra de la iglesia. La persecución la hemos visto. Pero aquí vamos a ver la naturaleza verdadera de esa persecución. Y por eso leer de este hechicero judío es importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Miren, porque encontraremos oposición. Dígalo conmigo, ¿encontraremos? Ay, pastor, pero si la iglesia es el sitio donde yo busco refugio, donde yo vengo a alentar mi alma, y eso es verdad, la iglesia es ese sitio, pero es ese sitio para que tú salgas mañana a compartir la buena noticia con aquellos que no la conocen. Esto no es la vida cristiana aquí adentro, no se crean eso. La iglesia viene aquí a celebrar a su Dios, a darle gracias a Jesús, a aprender de su palabra para mañana, esta tarde, salir a cumplir la única misión que la iglesia tiene, que es proclamar la buena noticia del evangelio. Esta no es la misión de la iglesia. Esto es parte de nuestra misión, está allá afuera. Así que siempre encontraremos oposición. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan de este pasaje en específico, porque es lo que vamos a ver después, es que tenemos que saber cuál es la fuente. Tenemos que conocer la fuente de esa oposición para nosotros saber cómo contrarrestarla. ¿Tú estás conmigo hasta ahora? ¿Tienen calor? Yo tengo calor. ¿Se están durmiendo? ¿Me dan 15 minutos más? Tenemos que saber cuál es la fuente para poder contrarrestarla. Miren, el versículo 6 lo leímos. Se encuentran con un hechicero judío. Recuerden esa expresión. El versículo 7 dice que este hombre se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente, prudente, dice la Reina Valera. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, porque así es el nombre de este hechicero en griego, se oponía. Se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Y trataba de impedir que el gobernador creyera.
Miren, cuando usted oye la expresión un hechicero judío, sus antenas se le deben poner en alto, porque eso es una contradicción. Eso es una contradicción. Es como decir un flaco gordo o un gigante chiquito. No puede haber un hechicero judío. En la religión judía, un hechicero es condenado a muerte. Así que Lucas te esté dando ese detalle, Lucas te está diciendo este hombre es un falso. Y para que lo entiendas bien te dice que es un falso profeta. Interesantemente su nombre es Bar Jesús en hebreo. Bar quiere decir hijo. Jesús viene de la palabra Yeshua, donde sacamos Josué o Jesús, que quiere decir Salvador. Así que ¿cómo es que se llama este hombre? Hijo del Salvador. Y me vino a la mente la pregunta que nos hizo Eliud la semana pasada, ¿se acuerdan? O la antes, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? Y este hombre, este Bar Jesús, está apegado al gobernador de la provincia, este hombre que se llama Sergio Paulo. Y a mí me llama la atención. Y yo me pregunto, ¿y qué hacía un hechicero, un mago, en la corte del oficial más alto de esa región? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Hágasela ahora mismo. ¿Qué hacía un hechicero en la corte de Sergio Paulo? Entonces nosotros sabemos por la historia que los oficiales romanos les gustaba tener un hechicero, un mago, un vidente en su corte para que les diera información, para que fuera su horóscopo, si quisiéramos decirlo así. Y también llama la atención que Lucas le llama a este Sergio Paulo, a este gobernador le llama un hombre inteligente, un hombre prudente, un hombre que, según la definición de esa palabra, tiene la habilidad de entender el significado o la importancia de algo. ¿Y qué es lo que tiene a su lado? ¿No les choca que Lucas te diga que Sergio Paulo era inteligente y tenía a su lado un falso profeta susurrándole en el oído? La Biblia nos dice, Lucas nos dice que este hombre quería oír lo que Pablo estaba diciendo. Y esa expresión es que tenía un profundo deseo de saber algo. Y yo quiero que tú sepas en el día de hoy que Dios estaba obrando en la vida de Sergio Paulo. ¿Sabes tú eso? Porque nadie se acerca a Dios, dice el libro de Romanos. Dios es quien se acerca al ser humano. Y por eso cuando tú estás en la calle, cuando tú vayas mañana al mercado, cuando tú vayas a tu empleo, tú no tienes que adivinar a quién le hablo. Fíjate en quién muestra interés en lo que está sucediendo. Habla con aquel que te responde, porque Dios ya está obrando en la vida de la gente. Nadie se acerca a Dios, pero Dios es un Dios que salva. Y Él se acerca al ser humano. Así que este Sergio Paulo no tiene una curiosidad. Este hombre quiere oír lo que Pablo y Bernabé están diciendo. Pero a la misma vez que es un hombre inteligente, tiene a su lado a alguien que es un obstáculo. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿quién tienes tú a tu lado? Y el que ya tienes, pues, o la que tienes, pues quédate con esa persona, ¿verdad? Pero cuidado con las asociaciones que vas a hacer. O cuidado con lo que te dicen las asociaciones que ya tienes. Porque si son obstáculos para que Dios obre en tu vida, entonces esas personas no pertenecen allí. Y tú tienes que tomar esa decisión. Entonces, Pablo se da cuenta de quién es que está causando los problemas. ¿Y quién es que verdaderamente se opone, mis hermanos? ¿Era este Elimas, este Bar Jesús? Es el mismo diablo, a quien reprendemos en el nombre de Jesús. Y miren las palabras de Pablo a este hombre. En el versículo 9, por cierto, marquen en su Biblia, le cambian el nombre de Saulo a Pablo, oficialmente, aunque esos son sus dos nombres. De aquí en adelante se van a referir a él como Pablo siempre. ¿Ustedes han leído las palabras de Pablo a este hombre? Le dijo, tú
no tú, pero tú, hijo del diablo. Dice, ay, pastor, pero ¿cómo es que se llama este hombre? Bar Jesús, hijo del Salvador. ¿Y cómo le dice Pablo? Hijo del diablo. Porque la oposición que la iglesia enfrenta no es en personas, no es en gobiernos, no es en cultura, no es en sociedad. Tanto que nosotros queremos buscar el cuco, el monstruo que está atacando a la iglesia, cuando no nos damos cuenta que es el mismo diablo obrando a través de seres humanos. Porque si Dios obra a través de seres humanos para que su misión avance, el diablo también obra a través de seres humanos para obstaculizar esa misión. Y Pablo le dice, tú eres un hijo de engaño, tú eres un hijo de fraude. ¿Hasta cuándo? Y para detener ese problema le dice, de ahora en adelante te vas a quedar ciego. ¿Ustedes no ven la ironía de este vidente quedar ciego? Pero no era Bar Jesús que se oponía, era el diablo. El diablo se opone al avance de la iglesia. Lo hizo en aquel entonces y lo está haciendo hoy, aquí. Y nosotros tenemos que entender quién es y cuál es la fuente de la oposición que nosotros enfrentamos. Miren, mis queridos, el ser humano, dice la Biblia, que está ciego espiritualmente hablando. Este Sergio Paulo tenía un vidente a su lado. ¿Ustedes no notan la ironía? He's got somebody next to him that is supposed to see better than him, and the man is now blind. Nosotros vivimos en un mundo donde muchas personas quieren decirnos lo que tenemos que ser o hacer como iglesia. Hay muchos profetas por ahí, uso esa palabra livianamente. Hay muchos que quieren definir tu fe, que quieren decir cómo tú tienes que practicar esto. Hay muchos que quieren definir la verdad por ti, cambiando todo lo que la Biblia dice acerca de la verdad. Y recuerda las palabras de Jesús. Yo soy la verdad y el camino. Y los que aparentan tener más opiniones, los que aparentan ser los que más ven, son los más ciegos. Piensa bien quién es que te está susurrando en tu oído. Piensa bien quién es que influencia tu vida. Piensa bien con quién es que te asocias. Porque esas personas son obstáculos a veces para que Dios obre en tu vida o te use para su obra en la vida. Si la historia terminara aquí, fuera interesante. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué dice el versículo 12? Léanlo conmigo otra vez. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, le hizo un cheque. Un honorario le dio a Pablo y a Saulo. ¿Dice así? Perdón. Se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Hay 3 verbos en ese verso. 2 de ellos son participios. Ustedes, cuando yo me vaya, ustedes van a ser expertos en la gramática griega y van a ser expertos en la geografía. Y como son de Boston, no van a ser fanáticos del mismo equipo que yo, y está bien. Pero ¿por qué participios? Porque son acciones continuas. Y te dice mucho eso. ¿Qué fue lo que este hombre? Mire, cuando el gobernador estaba viendo, si lo queremos traducir así, lo que había sucedido, se convirtió, pues estaba o había sido asombrado por la enseñanza acerca del Señor. Estaba asombrado de lo que Pablo hizo con este
¿cómo es? Mago. Sean honestos conmigo. Si usted hubiese visto esto, ¿no se hubiese quedado asombrado del poder que tiene este hombre? Y usted es un militar. ¿Ustedes han visto la película Raiders of the Lost Ark? Ahí me estoy poniendo ya. Eso es de tiempo tuyo y mío, Leo. Sí, ahí está otro que de mi edad. ¿Por qué quería, supuestamente, según la historia, el ejército nazi conseguir el arca? Porque tenía poder. Ellos lo querían, era una arma, ¿verdad? Una historia bien bonita, una película bonita de ver. Tan, 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 tan. Yo puedo imaginarme a este hombre diciendo, pero ¿qué poder tiene este tipo? Con uno de estos yo puedo dejar ir a 20 soldados o lo pongo de capitán. ¿Fue eso lo que lo asombró? ¿Qué dice el versículo? Quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Por qué, mis queridos? Porque el poder está en la palabra proclamada, no en la señal y mucho menos en el profeta. Díganme conmigo. El poder del evangelio, el poder de nuestra misión está en la palabra de Dios proclamada. No en lo que sucede, no en lo lindo que sea tu iglesia. Yo estuve esta semana en un templo. Ustedes tienen que ver ese sitio. Yo estaba, mire, yo cogí mi teléfono y le empecé a dar un tour a Laura. 6,000 personas se reúnen todos los domingos en esa iglesia. Y hay 4 iglesias más que comparten con ellos el domingo. La iglesia de los jóvenes es 3 veces más grande que esto. El salón de los niños son 2 pisos. Oh, you should see this children's church program. 1,000 niños los domingos se reúnen allí. ¿Es ese el poder del evangelio? No, es la palabra de Dios proclamada lo que tiene poder. Pero nosotros celebramos a los hombres o a los seres humanos. Celebramos a los artistas en el mundo evangélico, ¿verdad? Los salmistas, como se llaman algunos, los levitas, como se llaman otros. Celebramos a pastores como ese donde estaba, un hombre humilde, pero yo lo miraba y digo, wow, Señor, pero mándame un chin de esa bendición para acá. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Dave Smith. Porque Dios lo ha puesto ahí, lo usa. Nosotros nos quedamos asombrados del ministerio de algunos apóstoles o líderes. Celebramos a los que tienen influencia, los que tienen autoridad. Pero el libro de los Hechos no celebra a los seres humanos. Sí, ellos son nuestros héroes, ¿verdad que sí? ¿Quién no admira lo que hizo Saulo, Pablo, lo que hizo Bernabé, lo que hizo aún Juan Marcos al principio? Pero ellos son seres humanos como tú y como yo. La diferencia es que obedecieron el llamado y se dedicaron a avanzar en cumplir la misión que tiene la iglesia a pesar de la oposición que encontraran. El poder está en la palabra proclamada, no en las señales y no en los profetas. ¿Qué llevaba Pablo en su maleta? Yo no sé. Pero miren, escúchame, lo que yo sí sé es que llevaba en su corazón un ardiente deseo de cumplir el llamado que Dios había puesto en su vida y de seguir la dirección del Espíritu Santo en llevarlo a cabo. Yo no sé cómo se vestía, yo no sé cómo vivía, yo no sé quién lo ayudaba. Yo lo que sí sé es que el deseo de su corazón era cumplir la misión que Dios le había dado. Y Pablo, junto a Bernabé y a Juan Marcos, van a avanzar la misión de la iglesia, aún sabiendo que van a enfrentar oposición y que cuando la enfrenten, ellos saben cuál es la fuente
de esa oposición. Y yo no sé lo que sucedió después del versículo 12. Si leemos el 13, sabemos que salieron, siguieron en su viaje misionero. Lo que yo no veo en este relato es que Pablo sacó su teléfono y puso un post en Facebook celebrando su victoria. No se tomó un selfie con Sergio Paulo. Y no le tomó un video al pobre Bar Jesús y lo subió a TikTok para reírse de él. Yo no veo eso. Lo que yo veo es que se montaron en un barco y siguieron en su viaje misionero a cumplir la misión que Dios les había dado. Porque la iglesia tiene una sola misión. Y la iglesia avanza en esa misión aunque enfrente oposición. La Biblia dice que la iglesia avanza en contra de las puertas del infierno y las puertas del infierno no prevalecen. Y yo lo único que les quiero decir de ese verso, porque algún día lo estudiamos con detalle, es que quien está avanzando es la iglesia, no el infierno. Nunca piense que el infierno nos está avanzando en contra de nosotros. No, nosotros estamos avanzando en contra del infierno. Y esa expresión, las puertas de, que tú guardas detrás de tus puertas. Lo que tú más quieres, ¿verdad? Lo que tú más proteges. Le ponemos alarma, le ponemos ring, le ponemos de todo a nuestras puertas para que nadie se meta, porque lo que está dentro es lo importante. Pues la iglesia avanza contra las puertas del infierno para romperlas, porque ahí adentro está la gente que necesita escuchar que Jesús les ama. Porque la iglesia tiene una sola misión: avanzar en cumplir el mandato que Dios nos ha dado, aunque enfrentemos oposición. Yo quiero orar para terminar contigo. Yo quiero orar para que Dios nos ayude a avanzar, a cumplir con la proclamación de la buena noticia. Yo quiero orar contigo para que sepamos discernir la fuente de los ataques. Cuando alguien rechace la palabra que tú le predicas, no te enojes con esa persona. La fuente de ese rechazo es el diablo. Sigue amando, sigue tratando, hasta que Dios te diga otra cosa y Dios haga la obra que Él tiene que hacer. Y al final, hermanos, oremos para que Dios reciba gloria. Porque nosotros no queremos recibir gloria por cumplir nuestra misión. Queremos que Dios reciba la gloria. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos hombres. Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que en un momento dado dijeron: sí, nosotros vamos. No sabían lo que iban a enfrentar, pero se dieron cuenta bien pronto lo difícil que iba a ser. Que más allá de lo duro de un viaje, lo incómodo de salir de todo lo conocido, lo incierto de no saber a dónde voy a estar mañana, a dónde voy a comer, cómo me valgo, más allá de eso iban a encontrarse cara a cara con nuestro enemigo. Y iban a tener que confiar lo que dijo Jesús: en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Iban a enfrentar al mismo diablo, pero el poder que estaba en ellos es el poder creador. Señor, ayúdanos a cumplir la misión que tú nos diste. Hoy hablamos de esos 12 misioneros y familias de misioneros que van a salir al campo. Y quizás uno de nosotros pregunta para sí mismo y dice: pero yo no soy así. ¿A dónde voy a ir yo a proclamar?
Y mañana, Señor, esa persona va a ir a su empleo. Quizás va a ir a la escuela. Quizás es un maestro. Quizás va a estar en su casa porque es una ama de casa o trabaja desde su casa, pero va a ir al mercado a las 11 y va a tener la oportunidad de proclamar y modelar la buena noticia de Jesucristo a las personas que se le rodeen. Y tú le vas a dar esas oportunidades porque todos somos misioneros. Porque la iglesia tiene una sola misión. Gracias. Porque no vamos solos. Porque aun cuando Pablo va a estar solo, tú vas a estar ahí con él. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.